Muy bienvenidos, gusto de saludarles en este nuevo día de entrevista aquí en Osorno TV+, su canal que transmite desde la Municipalidad de Osorno. Pero tenemos, por cierto, televidentes en toda la región, en el país también a través de nuestras redes sociales y plataformas. Vamos a la entrevista del día de hoy, vamos a hablar de temas contingentes, especialmente vamos a la política, porque mucha gente pensando tal vez en que tiene que volver a clases, que tratar de volver a la normalidad, va a depender eso de cómo nos comportemos, del Omicron, que también está causando más de algún efecto en nuestro país, pero hay cambio de mando el 11 de marzo y por lo tanto asume un gobierno joven, un gobierno con nuevas ideas, un gobierno del cual la gente está como atentos. A usted le pregunta a la gente, le gusta el presidente, pero no sabe el entorno que va a trabajar junto a él y cómo se va a desarrollar, digamos, en materia económica, social, política, el nuevo gobierno de Gabriel Boric. ¿Y quién sabe de esto? Es nuestro invitado, pues él es cientista político, ha estado permanentemente con nosotros comentando. Ya lo hicimos en la elección pasada. Don Jorge Bail, quien ya está con nosotros, él es cientista político de la Universidad de los Lagos, investigador igual y tiene varios títulos, así que lo vamos a presentar. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Luis Américo, muy encantado de estar aquí en el canal de la Municipalidad de Osorno conversando de estos temas contingentes. Claro. Después de la elección de Gabriel Boric, muchos pensaron que iba a quedar, alguien dijo, va a quedar la escoba en el país. Muchos quieren irse del país. Y resulta que esos que querían irse del país hoy día están pensando de otra forma, dar la impresión y viendo mejor, al parecer, la situación. ¿Cómo cree usted que va a terminar el gobierno de Sebastián Piñera, estos 4 años de mucha crítica de todos los sectores, incluso de sus mismos partidarios, y lo que viene con el nuevo presidente Gabriel Boric? Digamos, en comentarios anteriores que usted me entrevistó y en otras entrevistas que yo he dado, es importante señalar que esta es una crisis global. Esta es una crisis que tiene que ver con la globalización económica en el mundo, porque hay situaciones paralelas muy parecidas a las que vivimos nosotros, y también hay un arrastre de situaciones que no se han resuelto en el tiempo. Ahora, el gobierno de Sebastián Piñera termina, yo diría, en la peor de las situaciones, es decir, con una inmigración desatada, descontrolada en el norte, en la cual hay muchas movilizaciones que se producen en torno a ello, con un aumento de la delincuencia y de la organización de ciertos grupos y con problemas pendientes históricos como son el problema con los pueblos originarios y el derecho a la tierra en la Araucanía. ¿Termina en el suelo, diría usted? Yo creo que termina muy, muy desfavorecido, muy mal. Yo creo que no ha habido gobierno en los últimos 50 años que haya terminado tan mal. Yo no recuerdo durante el gobierno de Salvador Allende, incluso en el último año en la cual había una ofensiva muy fuerte de parte de las fuerzas conservadoras, él tenía un apoyo, él juntaba 1 millón de personas en la calle en Santiago el 4 de septiembre del 73, en la víspera del golpe. Yo creo que hoy día ni siquiera sus propios partidarios lo sostienen y sacan declaraciones un poco disfuncionales con eso. Yo creo que este ha sido uno de los gobiernos que no ha prestigiado a la administración del Estado. Ahora, su mismo sector, antes de las elecciones presidenciales y las primarias, comenzó ya a apartarse de él, a distanciarse. Ya no hubo fotos con Piñera, ya no hubo, digamos, reuniones con él, porque veían que la votación, o principalmente, digamos, la participación del pueblo en general, de la gente, no estaba con él, fuertemente criticado además por todas las acciones que ha seguido durante la pandemia, donde no ha solucionado problemas que realmente la gente estaba esperando. Entonces, cuando usted ve que sus propios partidarios lo critican, se apartan de él, ¿significa que Piñera debió haber renunciado? Yo creo que entre las fuerzas conservadoras subsisten 2 grandes proyectos que estaban muy
equilibradamente repartidos para la primera vuelta presidencial. Es decir, hay una corriente liberal que tiene una cierta sensibilidad social y hay otra fuerza conservadora muy autoritaria, muy rígida, muy vertical, que un poco mantiene las tradiciones heredadas del sistema, digamos, autoritario del general Pinochet. Entonces, esos dos conceptos se enfrentaron en las primarias presidenciales, ganó el sector liberal, pero posteriormente hubo un desgajamiento, una separación, y el candidato liberal, Sichel, no contó con los apoyos incondicionales de todas las fuerzas que participaron en esas primarias. Y se fueron, desde antes de la segunda vuelta, se fueron ya con el otro candidato del Partido Republicano que competía por fuera. Entonces, esa gran división de las dos tendencias de las fuerzas conservadoras hizo que no fuera efectiva un repliegue sobre la segunda vuelta sobre la extrema derecha que representaba José Antonio Kast. Y después de las elecciones quedaron un poco mudos, porque efectivamente un poco sorprendió la magnitud de la votación de Gabriel Boric. Y hasta ahora, digamos, después del anuncio del gabinete de ministros, y hoy día mismo con el anuncio de la subsecretaría, no se ve, digamos, para dónde van. Uno escucha los debates que hay en la Convención Constitucional y solamente es defender la antigua Constitución. Digamos, no hay cuestiones nuevas que puedan arrojar estas fuerzas conservadoras. Y en esa misma medida les cuesta mucho estar a la altura de las exigencias políticas del día. Hoy día, digamos, no están a la altura de dar respuesta, y eso no ha hecho más que acentuar la respuesta del gobierno a estas situaciones coyunturales que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con las reivindicaciones de los pueblos originarios en la Araucanía. A la gente le cuesta creer cómo se va a redactar esta nueva constitución política del país, hablando de sus integrantes y hablando de lo último que ha ocurrido en nuestro Chile. ¿Qué cree usted de esta nueva constitución? ¿Vamos bien en el mercado? ¿Vamos bien? Yo creo que la ciudadanía chilena se pronunció en 80% o el 79% sin duda por una nueva constitución. Por lo tanto, está abierta a las reformas y al cambio. En segundo lugar, hubo una elección la más democrática que ha habido acá, en la cual tuvieron participación con equidad de género y considerando la condición femenina que había estado ausente en los eventos electorales. Hubo una participación de los pueblos originarios, que su proporción de 12,9% nacional está representado en 17 escaños. Por lo tanto, la elección a los delegados a la Convención Constitucional fue la más democrática que ha habido hasta ahora en Chile. Y justamente eso se puso en contradicción con la elección parlamentaria que hubo inmediatamente después, en la cual hay dos resultados distintos. Y no es porque la gente haya cambiado de opinión, es simplemente porque el resultado electoral de los diputados, los senadores y los gobernadores regionales es muy distinta al sistema, digamos, amplio que tuvo esta Convención Constitucional. Entonces tenemos hoy día que la misma diferencia que existieron antes se reproducen al interior. Y justamente en los últimos debates, ahí del día de ayer, anteayer, sobre régimen político y sistema de gobierno, han estado presentes. Uno, la derecha tradicional defiende el bicameral, el que existan dos cámaras de diputados y senadores, y digamos todas las fuerzas emergentes quieren una sola cámara de diputados, que es lo que hoy día hay en el mundo. Es lo más democrático porque representa el conjunto de la sociedad, y el tema de que los territorios más grandes no absorben los más pequeños está dado por un sistema electoral, los distritos electorales. Hoy día la región metropolitana, que alberga 39% de la población nacional, no tiene el 40% de los diputados, ni mucho menos. Hay una corrección a nivel del número de diputados que se eligen por distrito, y que hace que las comunas, las regiones con menos habitantes estén de manera justa representados en esa instancia nacional. ¿Y esto puede ayudar a la descentralización de verdad? Bueno, es que ahí la descentralización es justamente lo que se juega detrás. Si aquí hay una gran mayoría que está por la descentralización de la administración del Estado, no se trata solo de
de sacarle poder al presidente de la República y al presidencialismo y transferírselo al Parlamento, sino que se trata también de que el Parlamento transfiera a los consejos regionales y a las municipalidades. Es decir, que la descentralización no solamente a nivel de la cúspide del Estado, también involucra a los territorios, por lo tanto, una Cámara única es la que posibilita entenderse con los consejos regionales en los territorios y con los consejos comunales en las comunas. Es toda una distribución de nueva manera del poder. Entonces, que insistan las fuerzas conservadoras con dos cámaras espejo, en la cual la primera después sanciona a la segunda y entonces hay un filtro para ir dificultando los acuerdos que la sociedad quiere. Evidentemente que es una traba muy conservadora, muy limitante y no tuvo suerte y fue aprobada la versión, digamos, de que Chile en el futuro político debe tener una sola Cámara de diputados a nivel nacional. Don Jorge Bael, cientista político de la Universidad de los Lagos, con nosotros acá en Osorno TV+. ¿Qué le parece la función de los delegados presidenciales? ¿Deben seguir existiendo? Bueno, yo creo que en la política de descentralización del Estado, el fortalecimiento del desarrollo regional, en el año 2014 hubo una comisión asesora presidencial que colocó bien el tema. El problema actual es que esas resoluciones de la Comisión Asesora Presidencial que encabezó Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer no tuvieron traducción en la ley 21.074 que da los poderes y hace la transferencia y da nacimiento a los delegados presidenciales. Entonces, como yo digo, como hago la crítica, no hay una descentralización a media, porque los problemas son completos, hay que resolverlos totalmente. Entonces, en ese concepto inicial estaba, por un lado, que los delegados presidenciales guardaban la unidad nacional. Chile seguía siendo un solo país y por lo tanto tenía que haber un delegado regional que pudiera representar a las Fuerzas Armadas, la integridad del territorio, a las aduanas, los ingresos al territorio, las fuerzas de seguridad, el pasaporte, el carnet de identidad y todo que hace a la identidad nacional. Y en segundo lugar, había que transferir un conjunto de aspectos que antes asumía o ejecutaba el intendente, había que transferírselo al gobierno regional y al consejo regional, al CORE. Es decir, los consejeros regionales tienen que tener más responsabilidad, son como el parlamento de los territorios. Por lo tanto, hay una parte del poder que se transfería del presidente a la Asamblea Nacional, a esta Cámara Única, y de esa Cámara Única a los consejos regionales, para que estos también tuvieran mayor responsabilidad porque están más cerca del terreno, y a su vez una asignación de responsabilidades a los consejos comunales. Es decir, ahí donde están los más cercanos de la realidad, donde están los ciudadanos que tienen derecho a participar y a decidir, ya sea con sus representantes políticos, los consejeros comunales, ya sea con el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, que representa un poco a los habitantes de cada comuna. Esa era un poco la redistribución del poder que se aspiraba y por lo tanto no desaparece, no es una federación de regiones, sino que es un Estado que guarda su carácter unitario, pero que transfiere una cantidad de responsabilidades a la Cámara Única, a los consejeros regionales y a los consejos comunales. Bueno, don Jorge Bael, con nosotros, reiteramos, cientista político, estamos hablando de lo que viene, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ser el cambio de mando el 11 de marzo próximo, cuando Sebastián Piñera deba entregarle el mando a un joven presidente como Gabriel Boric, quien dio a conocer los nombres de quienes encabezarán las 39 subsecretarías a partir del 11 de marzo, una lista que cuenta con 20 hombres y 19 mujeres, criterio que responde a la lógica de la paridad impuesta por el Frente Amplista. En detalle, hay 24 militantes de partidos de la coalición del diputado por Magallanes, 4 del bloque socialdemócrata y 11 independientes. ¿Qué le ha parecido la conformación tanto de los ministros como de los subsecretarios? Yo creo que la designación de los subsecretarios era la parte que faltaba y un poco que completaba la designación de los ministros. Un subsecretario trabaja con el ministro. A la par. Trabajan a la par, se complementan y socializan un poco las responsabilidades que al interior del Estado tiene que asumir cada cartera. Ahora,
en la designación de los ministros había habido 14 mujeres y 10 hombres. Aquí hay 19 mujeres y 20 hombres, lo que hace, digamos, desde el punto de vista de la paridad, hace mayores equilibrios. Pero también integra otras fuerzas políticas en mayor medida que habían estado poco representadas o mal representadas a nivel de la estructura alta, digamos, de los ministros. Por lo tanto, hay, digamos, una mayor importancia con la cual llegan Revolución Democrática, que incorpora a 8 personas, Convergencia Social 6, Partido Comunista 6 y otros, digamos, independientes de llamada de la corriente socialdemócrata, más los independientes. Yo creo que hay una combinación de experiencia técnica con experiencia política, con voluntad de cambio y de reforma. O sea, yo creo que hasta ahora, con esta nominación de subsecretario, podemos estar un poco asegurados de que el gobierno entrante va a intentar hacer las reformas que prometió. Yo digo que va a intentar porque tiene una correlación un poco equiparada en el Congreso. Por lo tanto, aquellas que pasan por las leyes va a tener dificultades para hacerlas imponer, pero aquí en la situación política puede haber cambios que perfectamente pueden ser variados. Y por todas las medidas que tienen, las atribuciones que hoy día tiene el Estado, que hoy día tiene el presidente y que tienen, digamos, las distintas instancias de la administración del Estado, evidentemente que eso no pasa no pasa por las correlaciones de fuerzas políticas al interior del Parlamento ni del Senado, y esas van a ser implementadas desde ya. Esa es un poco la impresión que me da esta designación de los subsecretarios. Bueno, en política siempre van a surgir críticas y nadie va a estar conforme. Monsalve PS en los subsecretarios, Vergara PPD y Crispi RD, el trío de subsecretarios que fichó Boric para sumarse a Siches en el Ministerio del Interior. Ya se habla entonces de algunas críticas que están asumiendo algunos dirigentes de algunos partidos políticos porque no estarían de acuerdo y que no estarían representados como ellos quisiesen. Bueno, esa es la cartera que tiene la tarea difícil, es la tarea que tiene que ver con la seguridad interior, es la tarea que tiene que ver con aspectos de todos los días, de los conflictos todos los días, es la que tiene que encargarse de tanto del problema de la Araucanía, de los inmigrantes, de la delincuencia y también de la descentralización del territorio. Realmente complejo. O sea, Crispi, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es un poco el que tiene que actuar en las iniciativas de descentralización del poder político. Es decir, que yo creo que asumiendo y habiéndole conocido los atributos que tiene Isquia Siches como portavoz de la campaña y hoy día como designada para asumir como ministra del Interior, yo creo que ella va a ser capaz de conducir de manera unificada estas tareas de la más alta importancia política en conjunto con las carteras que tienen que asumir cosas concretas, digamos, ahí pasa por el desarrollo social, pasa por la vivienda, pasa por una serie de otras carteras, en gran parte las cosas que tiene que asumir el Ministerio del Interior. Claro, y aquí está Jackson Lobos, la dupla de CEPRES, ¿no?, que tienen que asumir sobre sus hombros el programa en un Congreso sin mayoría. Bueno, yo creo que Giorgio Jackson cumple 8 años como diputado. ¿Conoce? Antes fue dirigente estudiantil, empezó desde abajo. Tuvo varios años a cargo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Yo creo que experiencia política tiene y cómo funcionan las fuerzas al interior del Parlamento también. Yo creo que ese no debe ser es un atributo que tiene Giorgio Jackson, conoce el terreno. Ahora, en política, el arte de unir fuerzas, el arte de neutralizar a los adversarios y de sumar, digamos, votaciones para las propuestas que uno tiene. Por lo tanto, yo creo que en eso es una tarea evidentemente difícil, pero no está perdida anticipadamente. Yo creo que aquí va a haber una familiarización con la administración del Estado, unir con las posibilidades que se presentan, con la legalidad existente, pero todo va a definirse en un año más
en lo que diga la Convención Constitucional y la nueva redistribución del poder de esta nueva Constitución. Es decir, el plebiscito de salida de lo que finalmente escriba, cómo se organiza la sociedad chilena, cómo se organiza los ciudadanos y cómo quieren convivir en este territorio llamado Chile, eso va a ser fundamental. Y si eso es más favorable para los proyectos de transformación y de reformas del gobierno de Boric, en esa misma medida, el portavoz, Giorgio Jackson, va a tener mejores condiciones para poder ir introduciendo, esos cambios. Bueno, sin embargo, recordemos luego de la presentación de la nómina oficial del gabinete el pasado 21 de enero, se desataron ciertas tensiones, le contaba, sobre todo al interior de la Prueba Dignidad. Algunos partidos del conglomerado, como RD, Comunes y el PC, acusaron un desequilibrio, considerándose disminuidos en la primera línea frente a la colectividad del bloque socialdemócrata. Acá ¿se emparejaron las cosas con los subsecretarios? Yo creo que con los subsecretarios se emparejaron las cosas porque Revolución Democrática tiene 8 subsecretarios, Convergencia Social 6, Partido Comunista 6, pero yo creo que el problema principal es cuando usted tiene un resultado electoral en el cual no tiene mayoría en el Parlamento ni en el Senado, usted tiene que ponerse de acuerdo con las fuerzas que le pueden canalizar, votaciones para que sus iniciativas de ley tengan alguna posibilidad. En ese sentido se parece más a un sistema parlamentario, en la cual, si usted, por ejemplo, regularmente estuvimos recién afectados por la situación alemana, de la sucesión de Merkel, en la cual los partidos tuvieron que negociar durante bastante tiempo, yo creo que fueron como 2 meses, para conformar una mayoría parlamentaria y de esa manera poder tener iniciativa a nivel del gobierno. Aquí un poco parecido, yo tengo que darle un espacio a las fuerzas que tienen diputados, que tienen senadores, con el objeto de conformar gobierno. No tiene sentido hoy día tener un gobierno de principios muy radical si no tengo mayoría en el Congreso para impulsar las modificaciones que quiero. Yo tengo que hacer en las condiciones que hay, tengo que hacer con la legalidad del Estado, tengo que hacer con la Constitución existente. Y en ese sentido yo creo que el gobierno de Boric actuó bien, que en la cúspide de cada de los ministerios buscó aglutinar esas nuevas fuerzas, en la cual estaban Aprobó Dignidad y una extensión hacia el centro político con el eje de los socialdemócratas. Don Jorge, ¿qué valor le atribuye usted a la nominación que viene hoy? Son los secretarios regionales ministeriales, los CEREMI, que son cargos que debe completar el gobierno de Boric. Bueno, yo creo que los delegados presidenciales van a ser fundamentales. El perfil de ellos tienen que ser personas que son partidarios de esta transferencia de poder desde los ministerios a las regiones para que éstas se gobiernen con decisiones que están apegadas a la realidad, a lo que está ocurriendo. Yo creo que ese es uno de los elementos principales. Aquí el éxito de la descentralización pasa porque en terreno los delegados presidenciales nombrados por el nuevo gobierno estén convencidos, dominen las tareas, las transferencias, los recursos que tienen que disputar y que transferir a los gobiernos regionales. Es un problema fundamental, si no, no tiene ninguna posibilidad de éxito la descentralización de la administración del Estado. Así que yo confío que esta nominación de los nuevos delegados presidenciales en las 16 o 17 regiones que hoy día tiene el país van a tener ese perfil y van a formar equipos con los respectivos CEREMI de las regiones con el objetivo de ir trabajando ya para cuál sería el perfil y la magnitud de las transferencias que se harían a las regiones y a las comunas. Ya se habla que van a empezar las manifestaciones o contra las manifestaciones hacia el gobierno de Gabriel Boric. Este caso de migratorio, ¿cierto?, en el norte de nuestro país, la situación que se vive en la Araucanía también, que sigue siendo conflictiva y difícil, como usted mismo lo señalaba, y otros temas que de verdad están apareciendo y donde dicen la oposición, especialmente la extrema derecha, va a ser duro con el gobierno de Boric. Bueno, a mí no me extraña que las fuerzas conservadoras se opongan y defiendan sus intereses. Es decir, eso ha sido siempre así y lo han hecho por la vía legal de los diputados, las corrientes políticas que defienden esos intereses, o ya sea por las organizaciones gremiales, o ya sea
ejerciendo un poder fáctico de influencia sobre los gobiernos. Eso ha sido así a través de la historia, desde liberales y conservadores, de liberales y pipiolos en el siglo XIX, en el siglo XX y digamos en los últimos 50 años también. Yo creo que hoy día existe una madurez ciudadana, una conciencia y procesos que están desatados que hace más difícil que esa oposición, ese bloqueo conservador se traduzca exitosamente en un adormecimiento de las iniciativas de gobierno. Hoy día yo creo que tiene la tarea difícil porque esta convención constitucional tiene la legitimidad de quien los ha elegido detrás y de los movimientos sociales que sostienen a muchos de esos representantes. Entonces, cuando hoy día se plantea la renacionalización del cobre, eso es algo que existió desde el año 71 durante el gobierno de Allende por unanimidad del Congreso y que hoy día se plantea que esos resultados, esos usufructos de esa ganancia, debieran nuevamente volver al Estado con el objetivo de mejorar la educación, mejorar la salud, enfrentar el narcotráfico, enfrentar digamos, todo lo que es la economía ilegal que hoy día se ha expandido importantemente en el país y que parece una forma muy legítima de financiarla. Ahora, claro, hay gritos, digamos, de los sectores que van a ser afectados, cómo nos van a quitar las minas, digamos, cómo nos van a quitar, digamos, la minera del cobre, del oro, del litio. Pero yo creo que eso es parte del juego político que se viene y cada una de las fuerzas que están alineadas en el Congreso Nacional y en los partidos políticos va a jugar sus cartas y vamos a ir viendo cuánto representativo es de la sociedad, cuánto, digamos, se va afirmando hacia adelante. Porque aquí yo digo que hay algo que decide muchas cosas y que es el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Va a ser muy distinto si hay un rechazo a una nueva Constitución, si no se reúnen los 2/3 para todas las reformas que están propuestas, o si se aprueban efectivamente y se ponen en funcionamiento, un poco considerando la temperatura y las discusiones que hasta ahora han habido al interior de esa instancia. Pero yo creo que vamos a transitar a una situación bastante movida desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. ¿Desconocida para muchos? Sí, yo creo que es un proceso nuevo que no conocemos no conocemos las magnitudes de cómo van a ser las discusiones, las confrontaciones, los alineamientos políticos de las fuerzas en disputa, pero yo creo que es un camino que tenemos que recorrer y que hemos estado, digamos, un poco... Hay que vivirlo, hay que enfrentarlo. Hay que vivirlo, hay que enfrentarlo. Un año movido. Sí. Claro, yo creo que si la mayoría estuvo por aprobar una nueva Constitución es porque requeríamos una reforma después de 40, 50 años de una Constitución que no daba el ancho para responder a los problemas de Chile. Así que yo creo que en ese sentido es que va a haber movimiento, va a haber movilizaciones y yo espero que todos estén a la altura de un sistema democrático, respeten las reglas que nos hemos dado para la discusión política y no haya desvíos, digamos, autoritarios con intentos de golpes de Estado como fue en el pasado. Pero tampoco hay que arrancar del país. No, yo no, por ningún motivo yo creo que hay que arrancar del país, que hay que defender la soberanía nacional, hay que ser chileno y pensar que entre nosotros podemos resolver mejor las cosas que fugándonos para otros lados. Y si no, pregúntenle a toda la presión de inmigración que tenemos, es porque desde afuera se ve mejor que los chilenos podemos resolver mejor los problemas que en otras instancias nacionales. Exactamente. Bueno, estamos en la hora de la entrevista. Queremos agradecer la visita permanente que nos hace a los estudios de Osorno TV+, el cientista político de la Universidad de los Lagos, don Jorge Bail, a quien le agradecemos de verdad. ¿Algo más que quiera decirle a nuestro televidente, don Jorge? No, simplemente muy complacido de que el canal de la Municipalidad de Osorno le dé un espacio a la cuestión política y que hoy día iniciamos un proceso un poco inédito, tanto de los actores que están en juego como de las condiciones en las cuales se encuentra el país. Por lo tanto, es una invitación a participar en los derechos ciudadanos que cada uno de nosotros tiene para impulsar, yo espero, las reformas y no las contrarreformas que pudieran idearse en el camino.
Claro. Así que hasta el próximo programa, Luis Américo. Ok, muchas gracias. Si votó y ganó, defienda su voto, dice nuestro cientista político, que cada vez nos enseña y aprendemos más de él. Nosotros les agradecemos su cordial sintonía, con todo un equipo que trabaja en comunicaciones por usted y para usted. Le decimos muchas gracias y hasta la otra entrevista.